Bienvenidos a un recorrido inquietante por las prácticas judiciales más extremas y controversiales del mundo. La pena de muerte es un castigo que ha existido a lo largo de la historia como una medida de control social, justicia o disuasión. Pero en algunos países, su implementación alcanza niveles de crueldad que nos transportan a escenarios espantosos. En este video, exploraremos las penas capitales más escalofriantes de cada país, analizando cómo la severidad de los métodos, las condiciones carcelarias y el impacto psicológico hacen de estas ejecuciones relatos difíciles de creer. Nos embarcamos en este viaje oscuro con un enfoque progresivo, desde los sistemas judiciales que, aunque controvertidos, son más estructurados y transparentes, hasta llegar a los países donde las ejecuciones se convierten en herramientas de terror y barbarie absoluta. Cada país nos revelará una faceta distinta de lo que significa enfrentar la muerte en circunstancias extremas. Número 11. Empezamos esta lista con un país que, a pesar de estar entre las potencias mundiales, mantiene un oscuro y ritualizado proceso para aplicar la pena de muerte: Estados Unidos. La pena de muerte en Estados Unidos es una de las prácticas más controvertidas de la historia de su sistema judicial. Cada año, unas 20 personas son condenadas a muerte en diferentes estados, y el proceso hacia la ejecución está cargado de simbolismos y estrictos protocolos. Los métodos de ejecución incluyen la silla eléctrica, la inyección letal, el pelotón de fusilamiento y la cámara de gas, cada uno con su propia carga de polémica. Aunque se supone que estos métodos son humanos, no siempre es así. Por ejemplo, la inyección letal, considerada menos dolorosa, en ocasiones falla, y el reo experimenta intensos episodios de sufrimiento físico antes de morir. Pero el verdadero impacto psicológico comienza mucho antes del momento final. Los condenados pasan sus últimas horas en la llamada Death Watch, una celda diseñada para el aislamiento absoluto, donde el único sonido es el eco de sus propios pensamientos sobre lo inevitable. Incluso un detalle tan simbólico como la última comida refleja la naturaleza sombría de este proceso. Con un presupuesto limitado a $30, el prisionero elige un último deseo culinario antes de enfrentarse a su destino. La ejecución generalmente ocurre en la madrugada, ante la mirada de testigos cuidadosamente seleccionados, funcionarios judiciales, familiares de las víctimas e incluso periodistas. Este evento público es tanto un acto de justicia como un recordatorio de los dilemas éticos que rodean a la pena de muerte. A pesar de su precisión, el sistema no está exento de fallos. En algunos casos, la evidencia utilizada para condenar resulta cuestionable, alimentando el temor de que personas inocentes puedan ser ejecutadas. En este puesto número 11, Estados Unidos nos muestra que incluso los procedimientos más meticulosos no pueden escapar a las preguntas éticas y morales que acompañan a la pena capital. Si creías que el sistema judicial estadounidense mostraba un ritual sombrío y simbólico, el próximo país lleva la discreción al límite, convirtiendo cada día en una tortura psicológica para los condenados. Número 10. Viajamos ahora al corazón de Asia, a una nación que, detrás de su impecable tecnología y orden, oculta uno de los sistemas de pena de muerte más escalofriantes: Japón. Japón, conocido por su tecnología y organización, mantiene la pena de muerte como una práctica controvertida. Aunque ejecuta un promedio de 5 prisioneros al año, lo más perturbador es la discreción con la que se lleva a cabo. Los prisioneros no saben cuándo serán ejecutados hasta unas horas antes, lo que genera una angustia psicológica constante. En las prisiones, la vida es extremadamente estricta, con reclusos en aislamiento total, lo que provoca un desgaste emocional profundo. Aunque la pena de muerte se reserva para crímenes graves, el proceso carece de transparencia y genera preocupación internacional por las posibles injusticias. Esta práctica, aceptada por muchos en Japón, demuestra que incluso en un país desarrollado, la pena capital puede ser una forma de sufrimiento extremo. Si Japón nos mostró un sistema envuelto en el silencio y la incertidumbre, el próximo país en nuestra lista combina modernidad y riqueza con una justicia penal sorprendentemente severa. Número 9. En el puesto 9 nos trasladamos al corazón del Golfo Pérsico, a los Emiratos Árabes Unidos, donde la pena de muerte se oculta tras un velo de lujo y esplendor. Los Emiratos Árabes Unidos, famosos por las brillantes ciudades de Dubái y Abu Dhabi, son sinónimo de modernidad y prosperidad. Sin embargo, detrás del lujo y el turismo de ensueño se esconde un lado oscuro, un sistema judicial que incluye la pena de muerte, aplicado de manera severa y en ciertos casos incluso desconcertante.
En este país, crímenes como el homicidio, narcotráfico, secuestro y terrorismo son castigados con la pena capital. Sin embargo, el alcance de este castigo también incluye delitos como adulterio, blasfemia y homosexualidad, siguiendo una interpretación estricta de la ley islámica. Las prisiones en los Emiratos son un reflejo de este sistema muy estricto y duro. Los condenados a muerte enfrentan años de aislamiento total en el corredor de la muerte, un limbo psicológico que puede ser descrito como una forma de tortura prolongada. Las condiciones son duras, marcadas por el hacinamiento, la falta de higiene y a menudo el abuso. Aunque rara vez se permite que esta realidad salga a la luz debido al estricto control gubernamental sobre la información. El proceso judicial también está lleno de deficiencias, especialmente para los extranjeros. Muchos enfrentan juicios sin representación legal adecuada ni traductores competentes, lo que los deja indefensos frente al sistema. Cuando finalmente se emite una sentencia de muerte, el condenado puede esperar años antes de su ejecución, que suele realizarse por fusilamiento en lugares apartados, lejos del público y los medios. Según el gobierno, esto se hace para proteger la dignidad de los condenados, pero también sirve para mantener el control de la opinión pública. Los Emiratos Árabes Unidos nos muestran que incluso en los países más ricos y modernos, la pena de muerte puede convertirse en un castigo severo y opaco, con un impacto que trasciende la ejecución misma. Si las condiciones extremas en las prisiones de los Emiratos Árabes Unidos parecen insoportables, el próximo país nos muestra un nivel de sufrimiento aún más escalofriante, donde las celdas se convierten en verdaderos infiernos y el último día del condenado es una incertidumbre llena de tortura psicológica. Número 8. Conocida como la mayor democracia del mundo y por su aparente respeto a la vida, en el puesto número 8 se encuentra India. En este país, la pena capital se aplica para delitos extremadamente violentos, como homicidios, narcotráfico, violaciones que terminan en muerte y actos de terrorismo. Sin embargo, el sistema judicial enfrenta constantemente el dilema de decidir qué tan extremo debe ser un crimen para justificar la ejecución. A pesar de que el proceso judicial en India es exhaustivo y lento, las condiciones en el corredor de la muerte son tan sombrías que la espera misma se convierte en un castigo adicional. Los presos enfrentan celdas abarrotadas, sin ventilación, donde el calor sofocante del verano y el frío penetrante del invierno los abruma. Los espacios son tan reducidos que deben turnarse para dormir, rodeados de ratas, insectos y condiciones insalubres que hacen que estas cárceles se asemejen a vertederos humanos. El sufrimiento no termina ahí. Cuando finalmente llega el día de la ejecución, los condenados son notificados solo unas horas antes de ser llevados al patíbulo. Este último momento, lleno de incertidumbre, añade un elemento de tortura psicológica, pues los prisioneros nunca saben cuándo llegará su final. Las ejecuciones se realizan al amanecer, por ahorcamiento, un método que ha sido criticado por su brutalidad. Aunque las ejecuciones en India suelen seguir protocolos precisos, la realidad es que las condiciones inhumanas en las cárceles y la tortura mental de los condenados convierten este sistema en uno de los más crueles. Si el sistema en India te pareció cruel por las terribles condiciones de sus cárceles y la incertidumbre psicológica de sus condenados, el próximo país en nuestra lista eleva el horror a otro nivel. Número 7. Viajamos ahora hasta un país donde la pena de muerte no solo es común, sino también una herramienta de control social y político, aplicada con una severidad alarmante. Estamos hablando de China. China, conocida por su rica historia y poder global, es también el país con el mayor número de ejecuciones anuales, con un estimado mucho mayor al reporte oficial de 1000. La pena de muerte en China se aplica a una amplia gama de delitos, desde crímenes graves hasta delitos menores como la corrupción. Los métodos de ejecución más comunes son el fusilamiento público y la inyección letal. Además, las condiciones en las prisiones son extremadamente inhumanas, con trabajo forzado y torturas físicas y psicológicas. El sistema judicial chino es opaco, con ejecuciones secretas y un control gubernamental estricto, creando un ambiente de miedo. En China, la pena de muerte no solo castiga, sino que sirve como recordatorio de la absoluta obediencia al régimen. Si el sistema chino impacta por su uso extensivo de la pena de muerte como herramienta de control, el próximo país nos lleva a una práctica marcada por la brutalidad y las ejecuciones públicas. Número 6. En el puesto número 6 viajamos a un país donde las penas capitales no solo castigan,
sino que buscan dejar una huella de miedo en la sociedad. En esta posición tenemos a Arabia Saudita. Arabia Saudita, conocida por su riqueza y poder, tiene uno de los sistemas judiciales más severos, donde la pena de muerte se aplica a una amplia gama de delitos, algunos considerados menores en otros países. Más de 185 personas son ejecutadas anualmente, siendo la decapitación pública el método más común. La lapidación se utiliza para crímenes como adulterio u homosexualidad, mientras que el fusilamiento se reserva para delitos graves como el terrorismo. La aplicación de la pena de muerte está profundamente vinculada a la interpretación de la ley islámica, con ejecuciones que se realizan en público como una forma de control y disuasión. La falta de un debido proceso judicial agrava la situación, ya que muchas personas no tienen acceso a una defensa adecuada, y las confesiones a menudo son obtenidas mediante tortura o coacción. Hasta ahora, hemos explorado sistemas judiciales donde la pena de muerte va más allá del castigo, usándose como una herramienta de control social, político y moral. Desde las ejecuciones públicas en Arabia Saudita hasta el sufrimiento psicológico en China. Hemos visto cómo la pena capital alcanza niveles extremos de crueldad. Ahora nos dirigimos a un país que combina paisajes paradisíacos con un enfoque implacable contra el narcotráfico y la piratería. Número 5. En este puesto, lo ocupa un país conocido por sus playas exóticas y su vibrante cultura, pero que tiene un lado oscuro que pocos esperan encontrar. Te presentamos a Indonesia. Este país utiliza la pena de muerte como una herramienta para combatir el narcotráfico y la piratería, dos problemas que considera amenazas directas a su estabilidad social. La postura del gobierno es clara: no hay indulgencia para quienes violen sus estrictas leyes. El narcotráfico es uno de los delitos más perseguidos. En 2015, este enfoque severo quedó demostrado cuando 9 ciudadanos australianos fueron detenidos por intentar traficar heroína en Bali. A pesar de las múltiples peticiones de clemencia por parte de la comunidad internacional, 2 de ellos, Andrew Chan y Murian Sukumaran, fueron ejecutados. Para Indonesia, estos casos no fueron solo castigos, sino un mensaje contundente para disuadir futuros crímenes. Las ejecuciones por narcotráfico suelen realizarse en la isla de Nusa Kambangan, conocida como la Alcatraz de Indonesia. Los prisioneros son llevados en medio de la noche a un campo aislado, donde un pelotón de policías realiza las ejecuciones. En un acto de aparente humanidad, se les permite elegir entre morir de pie o sentados, con los ojos vendados si lo desean. Un sacerdote o consejero religioso está presente en sus últimos momentos. Sin embargo, el ambiente es sombrío y desgarrador, con el sonido del océano interrumpido brevemente por disparos y los quejidos de los condenados. Pero el narcotráfico no es el único crimen castigado con la pena capital. La piratería, un problema que ha afectado las costas de Indonesia durante siglos, también es motivo de ejecución. Los piratas, conocidos por secuestrar embarcaciones, exigir rescates y en algunos casos asesinar a la tripulación, enfrentan sentencias severas como una forma de proteger las rutas marítimas del país. Las prisiones en Indonesia no escapan a esta severidad. Las condiciones son extremas, marcadas por el maltrato constante y un entorno insalubre, que convierte la espera de la muerte en una tortura adicional. Indonesia nos demuestra que incluso en un paraíso, las consecuencias de violar la ley pueden ser mortales. Si bien Indonesia ha ganado notoriedad por su enfoque implacable contra el narcotráfico y la piratería, lo que sucede en el siguiente país no se compara a nada de lo que hemos visto hasta ahora. En este lugar, las ejecuciones no son solo un acto legal, sino un evento público donde el castigo se convierte en un espectáculo. Pero lo más alarmante no es solo el acto de ejecución, sino lo que ocurre en las cárceles, donde los prisioneros sufren en condiciones extremas. Prepárate para conocer la realidad de un sistema donde la crueldad es una constante. Número 4. En este país, la pena de muerte es una práctica profundamente arraigada en la sociedad, llevándose a cabo con una regularidad perturbadora. Las ejecuciones no son simplemente una cuestión legal, sino que se realizan en público, convirtiéndose en un espectáculo que atrae a multitudes para presenciar el destino de aquellos condenados por crímenes graves. Los métodos de ejecución son tan brutales como variados. El ahorcamiento es el más común, un acto sombrío que no solo marca el final de una vida, sino que también sirve como un recordatorio de la autoridad del régimen, en un contexto de violencia y criminalidad constantes. El pelotón de fusilamiento es reservado para los crímenes más graves, y el apedreamiento sigue siendo uno de los castigos más crueles, llevado a cabo por una multitud que lanza piedras hasta causar la muerte del condenado.
Pero el sufrimiento no termina con la ejecución. Las condiciones en las prisiones son tan atroces como la pena capital misma, con una grave falta de atención médica, sobrepoblación y condiciones de higiene inexistentes. Las cárceles se convierten en un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. Los prisioneros no solo sufren las penurias físicas, sino también la constante amenaza de ser ejecutados, lo que aumenta la tortura psicológica que padecen. Las prisiones también son notoriamente peligrosas, con frecuentes enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las celdas y los recursos limitados. Además, la falta de una estructura judicial coherente significa que muchos condenados no tienen acceso a una defensa adecuada, lo que genera desconfianza y un clima de inseguridad dentro del sistema legal. Si bien las ejecuciones públicas en Somalia y las brutales condiciones en las cárceles son horribles, el siguiente país en nuestra lista lleva la pena de muerte a un nivel de severidad y secrecía que hace que todo lo anterior palidezca. Número 3. En este puesto viajamos hasta Egipto, un lugar donde el sistema judicial no solo castiga, sino que lo hace con una rapidez e inquebrantable firmeza, sumiendo a los prisioneros en una oscuridad tanto física como psicológica. Cuando se menciona Egipto, la mayoría de la gente piensa en las majestuosas pirámides y la rica historia de los faraones, pero detrás de ese esplendor histórico se esconde un sistema judicial que ha ganado notoriedad por la frecuencia con la que aplica la pena de muerte, especialmente para delitos graves como terrorismo, asesinato y violación. Sin embargo, lo más alarmante es que en muchas ocasiones la pena de muerte también se utiliza contra opositores políticos y disidentes, dejando en evidencia un sistema de control absoluto del régimen sobre la sociedad. Egipto tiene uno de los índices más altos de ejecuciones en la región, con un promedio de 30 personas ejecutadas cada año. Sin embargo, lo que destaca en este sistema no es solo la cantidad de ejecuciones, sino la falta de transparencia y la rapidez con la que se llevan a cabo. Los acusados a menudo no tienen tiempo suficiente para preparar su defensa y algunos son condenados basándose en confesiones obtenidas bajo tortura, lo que deja a muchos con la sensación de que el proceso judicial es más bien un trámite sin garantías de justicia. Las ejecuciones se realizan en la más estricta confidencialidad. Generalmente se lleva a cabo por ahorcamiento en prisiones de alta seguridad, como Tora, donde los prisioneros pasan sus últimos días en total aislamiento, en celdas oscuras y angostas, lo que aumenta la carga psicológica de su ya sombría situación. En los días previos a la ejecución, los prisioneros reciben la visita de sus familias, pero este encuentro está marcado por una estricta vigilancia y solo se les permite unos pocos minutos para despedirse, convirtiendo este último momento en una agonía prolongada. La pena de muerte en Egipto no solo es un castigo físico, sino también un castigo psicológico, donde las víctimas son despojadas de su dignidad y de cualquier esperanza, dejando un impacto desgarrador en los prisioneros y sus seres queridos. Egipto ocupa el puesto 3 debido a la rapidez de los juicios, la falta de defensa adecuada y las ejecuciones secretas, lo que crea un clima de terror. La pena de muerte se usa no solo para castigar, sino también para suprimir la oposición política. Hasta ahora hemos visto sistemas judiciales donde la pena de muerte es utilizada con brutalidad y rapidez, pero el siguiente país en nuestra lista lleva el castigo a otro nivel. Número 2. En el corazón de Europa, un régimen autoritario mantiene este castigo como una herramienta para controlar y silenciar a sus ciudadanos. Prepárate para descubrir el último bastión de la pena de muerte en Europa, Bielorrusia. En pleno siglo XXI, cuando gran parte del mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, Bielorrusia, en el corazón de Europa, sigue siendo uno de los pocos países que mantiene este castigo como una herramienta de control social y político. Aunque el número de ejecuciones es bajo en comparación con otras naciones, el régimen bielorruso ha utilizado la pena de muerte de manera estratégica para eliminar a aquellos que percibe como una amenaza a su poder, especialmente disidentes políticos. El proceso judicial en Bielorrusia está marcado por un manto de secretismo. Las familias de los condenados no son informadas de la fecha ni el lugar de la ejecución, y una vez que se lleva a cabo, los cuerpos no son entregados a los familiares. Este encubrimiento total deja a los seres queridos en una angustiosa incertidumbre, sin saber siquiera si sus familiares están vivos o dónde han sido enterrados. La pena de muerte en Bielorrusia se reserva oficialmente para crímenes como asesinato, terrorismo y traición a la patria. Sin embargo, ha sido denunciado que se utiliza para silenciar a los opositores políticos, muchos de los cuales han sido condenados bajo acusaciones fabricadas.
Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un disparo en la nuca, un método tan brutal como psicológico. Los prisioneros son informados de su ejecución minutos antes, lo que genera un clima de terror diseñado para quebrarlos psicológicamente. Este sistema judicial represivo no se recuerda hasta dónde pueden llegar los regímenes autoritarios, donde el control total es el objetivo, utilizando la pena de muerte no solo como un castigo, sino como un instrumento para mantener el poder a toda costa. Hasta ahora hemos recorrido las penas de muerte más escalofriantes de cada país, pero solo hay un país donde el control total sobre la vida de los ciudadanos va más allá de lo imaginable. Y la pena de muerte no es solo un castigo, sino una herramienta de miedo y sumisión. Número 1. El ganador de esta lista lo ocupa un país en donde cualquier desliz puede ser fatal. Aquí, ni el error más pequeño es perdonado. En sus cárceles la esperanza es solo una palabra vacía, y aquellos que son condenados viven en una oscuridad interminable. Te presentamos a Corea del Norte. Corea del Norte, situada en el noreste de Asia, es un país rodeado de misterio, gobernado por un régimen que ha convertido el control absoluto en su máxima prioridad. La pena de muerte en este país es una amenaza constante que pende sobre cualquiera que se atreva a desafiar la autoridad del líder supremo, Kim Jong-un. En esta nación, la definición de crimen es tan amplia y arbitraria que incluso los actos más insignificantes pueden llegar a una ejecución. La pena de muerte no solo se aplica a delitos graves como el asesinato o el terrorismo, sino también a acciones tan simples como poseer un teléfono móvil no registrado, escuchar música surcoreana o intentar escapar del país. Las acusaciones de disidencia son comunes y cualquier forma de oposición, por mínima que sea, puede llevar a un juicio sumario. En una sociedad donde la lealtad absoluta es obligatoria, cualquier desliz se paga con la vida. El fusilamiento público es uno de los métodos más comunes de ejecución y las escenas son estremecedoras. Los condenados son exhibidos ante multitudes obligadas a presenciar su ejecución, incluyendo a niños que son llevados para aprender la lección de obediencia. A menudo, los prisioneros son atados a postes y disparados a quemarropa por un pelotón de fusilamiento, lo que garantiza una muerte rápida y brutal. También se utilizan otros métodos como la horca y, en ocasiones, ejecuciones sumarias sin previo aviso. Sin embargo, aquellos condenados a los infames campos de trabajo forzado, conocidos como Kwanliso, enfrentan un destino mucho peor. Estos campos están dispersos por las zonas más remotas de Corea del Norte y los prisioneros son enviados junto con sus familias bajo el principio de culpa por asociación. Las condiciones son insoportables. Palizas brutales, confinamiento en celdas diminutas y, en algunos casos, la ejecución pública de aquellos que intentan escapar. Estos castigos están diseñados para disuadir a otros de siquiera pensar en desafiar el régimen. Corea del Norte ocupa el puesto número 1 en nuestra lista debido a la forma en que la pena de muerte no solo castiga, sino que también es una herramienta sistemática de terror y control. Aquí, la vida humana no tiene valor ante el poder absoluto del régimen, y cada condena es un recordatorio de la implacable autoridad que impera sobre la población. Corea del Norte no solo es un país donde la pena de muerte se aplica con extrema severidad, sino también donde la vida de los ciudadanos está completamente controlada por el régimen. Un lugar donde cualquier acto de desobediencia, por pequeño que sea, puede ser fatal. Este es el país donde la pena de muerte ha sido llevada a su máxima expresión.